En los Kids Choice Awards, esa es mi pronunciación perfecta del inglés, hace unos años ya un importante y reconocido, una figura de actor de Hollywood, hizo en su discurso cuando recibía un premio que le reconocía su profesión como actor, hizo en ese discurso unas recomendaciones muy importantes para todos los jóvenes que estaban allí sentados, pero que bien valen esas sugerencias para nosotros poder entender cómo enfrentar los retos que se nos presentan en la vida. Y es que en muchas ocasiones cuando nosotros nos encontramos en esos momentos desafiantes, estamos abrumados, nos sentimos presionados y dada esa situación, esa presión mental y emocional que estamos teniendo en ese momento, nos cuesta trabajo pensar con claridad, no sabemos qué hacer y muchas veces cuando esa situación se calma, ahí sí comenzamos a pensar y podemos hasta preguntarnos diciendo, ¿por qué no pensé esto en ese momento? Y es que en momentos así es muy interesante tener ya a la mano unas herramientas que nos permitan saber cómo funcionar en situaciones en particular que, como digo, son exigentes y que necesitan de nosotros que demos lo mejor de nosotros mismos. Este actor decía que había dos claves a tener en cuenta y que son muy importantes. En lo personal me parecieron muy interesantes que quiero que vos conozcas. Al final del video te voy a decir cuál es ese afamado actor. Él decía que una de las claves es correr, ¿sí? Así como lo oís, correr. ¿Y qué tiene que ver correr con los desafíos que uno se enfrenta en la vida? Con esos retos que a veces nos hacen sentir, nos sentimos como si estuviéramos en un callejón sin salida, con la espada, entre la espada y la pared, y no sabemos qué hacer, y necesitamos tener alguna herramienta mental en nuestro pensamiento que nos diga cómo funcionar en esos casos, cómo actuar en esos casos, qué tiene que ver correr con todo esto. Pues bien, él decía algo que me llamó mucho la atención y es que cuando uno corre, cuando uno hace running, cuando uno por deporte sale a correr, dice que hay momentos mientras uno está corriendo que aparece una vocecita en nuestra cabeza. Una vocecita que empieza a decirte, estoy cansado, estoy agotado, no doy más, quiero parar, quiero desistir, quiero detenerme, no quiero continuar, ¿por qué estoy haciendo esto? Solo a mí se me ocurre madrugar o salir a esta hora de la noche o salir al mediodía a correr cuando bien podría estar durmiendo un poco más, descansando o viendo de pronto algún programa de televisión que me gusta y preciso en esta hora de la noche estoy corriendo. Qué me está pasando? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Yo quiero parar ya, quiero detenerme, más bien sigo mañana. Incluso esa vocecita se despierta con nosotros cuando suena la alarma muy temprano en la mañana y empezamos a decir 5 minuticos más, 10 minutos más y más tarde me levanto. Y cuando vuelve y suena la alarma, podemos volver a decir otros 10 minutos y así se nos va media hora, una hora y cuando nos damos cuenta no nos levantamos y ya no alcanzamos a hacer lo que habíamos planeado hacer para salir a correr porque ya se nos vienen las nuevas actividades que comúnmente tenemos todos los días y ya no nos queda el espacio de salir a correr. Esa vocecita incluso ahí nos está diciendo, hasta nos justifica diciendo, mañana vuelvo y lo intento, mañana sí salgo a correr, pero al otro día se repite la historia. Y cuando salimos a correr, entonces vuelve esa vocecita a decirnos, para, ríndete, detente, me duele todo, yo qué estoy haciendo, por qué estoy en estas. Es una vocecita que al parecer está ahí como si quisiera sabotear
nuestros propios propósitos y planes que nosotros tenemos para lograr algo en particular. Pero decía este actor algo muy interesante y es que si nosotros aprendemos a vencer esa vocecita, aprenderemos entonces a seguir adelante a pesar de lo que en ese momento puedo estar pensando y sintiendo. Y me parece muy interesante porque es que esa vocecita no solamente aparece cuando uno va a hacer deporte. Esa vocecita aparece en muchísimos otros casos. Casos donde esa voz empieza a decirnos, por ejemplo, y si se burlan de mí, y si esto no me funciona, y si fracaso, y si no lo logro, y si las cosas no salen como estoy pensando, y si se van a reír de mí, y si me dicen que no, y bueno, completa la frase con la idea que vos tengas. ¿Cuál idea se te ha venido a la mente que no he mencionado? Me gustaría conocerla en los comentarios. Compartime tu opinión al respecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos, por ejemplo, si nos ha pasado algo y después caemos en cuenta que no estuvo bien nuestra actuación y queremos ir a hablar, por ejemplo, con la pareja para expresarle que nos equivocamos y queremos ofrecerle excusas, pero aparece la vocecita nuevamente para decirnos que no tengo por qué hacer eso, es que si lo hago voy a, y empieza esa voz a hacer que me retracte en una muy buena intención, con el propósito, por supuesto, de solucionar un impasse que se presentó con la pareja. En todo sucede eso. Tengo un ahorro guardado, hay una ocasión muy interesante en la que me gustaría estar, así que puedo comenzar a pensar la vocecita otra vez a decirme, pero ahí tienes dinero guardado, mira que ahí está el producto que tanto te gusta, allá está aquello que te gustaría probar, comer, ahí está aquella atuendo que te gustaría tener. Y empezamos a decirnos para cosas, esa vocecita que nos habla y nos dice, déjate llevar por la tentación en este caso, déjate llevar por el impulso del momento, satisface tus deseos de una forma inmediata, el capricho, y esa vocecita puede hacer que vos termines gastando ese ahorro que con tanto esfuerzo has venido construyendo. Y por un momento, dejándote llevar la vocecita, le hiciste caso y lamentablemente sucumbiste a ese capricho momentáneo y terminaste de pronto malgastando parte o si no todos tus ahorros y a veces peor, endeudándote. Pero lo interesante de esto que nos dice el actor y que me gusta porque funciona para muchas áreas y todas las áreas de nuestra vida, cuando la vocecita aparece, es que si nosotros somos capaces de ser fuertes en esos momentos en que especialmente nos sentimos débiles, pero que es producto más bien de esa situación del momento, pero que no me representa porque no es la verdad, porque la vocecita me dice que pare cuando yo sé que puedo terminar. ¿Cuántas veces esa vocecita nos dice cuando estamos corriendo e incluso estamos próximos a la meta, estamos muy cerca de llegar y la vocecita nos está diciendo que paremos a unos cuantos metros, unas decenas de metros o un par de kilómetros después de que ya hiciste 8 o 15 kilómetros y ya está esa voz ahí diciendo detente. Pero si somos capaces de sobreponernos a esa voz que nos invita a abandonar, a dejar de lado, a de pronto acobardarnos, si somos capaces de sobreponernos a esa vocecita que nos invita a la satisfacción del capricho del momento, entonces nosotros podremos superar esos retos y esos desafíos para podernos enfrentar de una mejor forma, de una forma más dispuesta a la vida frente a los desafíos que ésta nos propone y que nosotros podemos ya con una mejor disposición mental y emocional sortear los retos que nosotros tenemos a diario. Así que correr, decía, pero recordad que esto funciona, eso es igual como si estuvieras haciendo pesas y sentís que ya no das más
y de repente está alguien ahí apoyándote y te dice una más, cuando esa voz te dice por dentro, no, ya no aguanto, no lo soporto, pero esa otra persona está insistiéndote, vamos, una más, y de repente hiciste la otra, y curiosamente esa persona te dice otra, y das otro movimiento, y después te dice otra, e hiciste otra repetición más haciendo pesas, y cuando decías que ya no eras capaz de más, hiciste de pronto 4 o 5 repeticiones más. Es decir, podías ir un poco más allá de lo que la voz del capricho en ese momento te estaba diciendo, que te dejaras llevar por esa a veces que nos sentimos especialmente débiles frente a una situación que se nos plantea desafiante. Así que tener la posibilidad, el carácter de frentear esa voz y decir, yo tengo claro un propósito y voy a seguir trabajando por ese propósito independiente de lo que esa vocecita me está diciendo. Punto 1. El otro punto, decía este actor, no se te olvide que al final del video te voy a decir quién es este afamado actor de cine. El segundo punto dijo leer. Leer. Y decía que algo muy interesante, que han existido antes de nosotros miles de millones de personas y que alguna de esas personas ha tenido el problema que de pronto nosotros estamos enfrentando en este momento y que a veces nosotros sentimos que esos problemas nos sobrepasan, que son más grandes que nosotros y que de pronto estamos pensando, yo no soy capaz, esto no se puede, no hay alternativas, no hay soluciones, no hay más puertas que tocar y, en fin, no puedo. Pero decía el actor, fíjate vos que de las miles de millones de personas que han existido antes, hay muchas de esas que han tenido ese mismo problema que vos estás enfrentando en este momento e incluso ese mismo problema pero multiplicado por miles de millones a veces. Es decir, enorme, un problema que al lado tuyo, que es el mismo, pero en la proporción podríamos decir que el tuyo es muchísimo más pequeño frente a lo que esa persona tuvo que enfrentar en otro tiempo, en otra época. Y decía que de esas personas que han enfrentado problemas similares al nuestro y en condiciones muchísimo más complejas, algunas de ellas escribieron un libro. Escribieron un libro donde dijeron cuál fue ese problema que enfrentaron, cómo lo enfrentaron, cómo lo sortearon y cómo lo superaron. En mi país, en Colombia, decimos que no hay que inventar el agua tibia, eso ya existe. Así que ¿para qué te vas a poner a inventar algo de ahora cómo lo soluciono y necesito una alternativa que me permita superar esta situación, pero que raye más allá de la creatividad y del ingenio y que me permita hacer yo qué sé? Pero ¿para qué te vas a inventar, a poner a inventar la rueda si la rueda ya existe? Pues simplemente busca, aprende a buscar la información, busca esos libros, encontrar a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres que ya pasaron por lo que vos pasaste y que lo solucionaron. Y en ese libro que ellos escribieron, se dieron la fortuna para nosotros de contar cómo lo hicieron. Así que vos vas a buscar esa información y adaptándolo a tu realidad particular, podés encontrar las formas de salir de ese a veces atolladero en el que nosotros nos encontramos. Date cuenta que es muy probable que esa solución ya está, pero lo que nos falta a nosotros es saber buscar, encontrar, leer ese libro o ese par de libros y ponernos manos a la obra, remangarnos la camisa y manos a la obra, actuar, porque ahí la respuesta ya está. Es espectacular. Entonces, lo que habría que hacer, vuelvo y te digo, es buscar, saber que tengo una situación que puede ser para mí muy compleja y que siento que estoy en un callejón sin salida o simplemente que no sé qué hacer. De pronto le has preguntado a algunas personas y te has dado cuenta que no has obtenido una respuesta que de verdad te oriente y estás por eso pensando que definitivamente tu problema no tiene solución. Sin embargo,
quiero recordarte que no sos la única persona del mundo, no soy el único en el mundo, no estamos estrenando el planeta, miles de millones de personas han existido antes que nosotros, han hecho historia, han enfrentado una serie de situaciones y fíjate vos que muchas de esas personas han tenido la misma situación que vos tenés, que yo tengo, pero incluso muchas veces de una forma muchísimo más compleja, lograron superarla, lograron solucionarla, incluso le sacaron provecho y no contentos con eso, no contentas con eso, escribieron un libro donde contaron esa experiencia. Busca la experiencia, busca ese libro, léelo, mira las soluciones adaptadas a tu realidad y salí adelante. Pon en práctica esas dos alternativas que este actor afamado nos presenta. Ahora bien, ¿querés saber cuál es ese actor? Te lo dejo en el comentario fijado de este video para que sepas quién es ese actor y ahí te explico por qué no te estoy diciendo en el video quién es. Dale la lectura y me contás qué opinas de ese actor, pero sobre todo, más que de él, de lo que dijo, de esta reflexión muy interesante. No se te olvide, correr y leer.